Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Ok, entonces ahora sí estoy grabando ya. A ver, una noticia antes de que comencemos. Bueno, como yo los veo a partir del miércoles y asumo que han tenido más ramos antes, ya ustedes deben saber la noticia de que no hay solemne, ¿cierto? ¿Les O contaron sea, eso? es lo mismo, No, pero con no, otro no. nombre. Sí, pero no, ya, a ver. Sí, A ver, entonces, bueno, el día lunes tuve una reunión, de lo cual en esa reunión a mí me comentaron que la modalidad que hemos tenido siempre es que hay dos solemnes, de lo cual es como la misma prueba para ambos cursos y el resto son las evaluaciones que cada docente es libre de hacer como se le plazca. Entonces se supone que ahora con este tema de la contingencia, el COVID y todo el acontecimiento contingente que hubo, ha traído algunas consecuencias. La primera consecuencia que hubo fue que con este tema ya no hay solemnes, entonces el promedio de presentación al examen va a ser simplemente el promedio de los trabajos, pruebas, guías que yo haga. Entonces, hasta ahora la modalidad se mantiene, solamente que cambió un poquito la forma de la prueba porque, por ejemplo, esta primera prueba, que es la que voy a comentar ahora, si nosotros la hubiésemos hecho en clase, la verdad que esto lo hacen como en 4 o 5 clases y no es la idea. Entonces, se supone que acá lo hicimos un poquito más largo porque lógicamente el plazo es mayor. Yo sé que ustedes, claro, tienen problemas para juntarse y todo el acontecimiento, pero igual hay un mayor tiempo, pero es para mejor, así lo vemos de forma más aplicada al ramo. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento teórico si la profundidad es un puro centímetro? Entonces, se supone que esto es lo que marca más. A mi percepción personal y no necesariamente te tengo que ser el dueño de la verdad. Otro punto más que me habían comentado es que ahora, por este semestre por lo menos, ya el otro se verá, no hay exhibición. No sé si les contaron. Entonces, aunque termine con promedio 7, usted se va a examen con nota 7. Es más o menos eso. Entonces, el gran cambio que hubo es que no hay pruebas solemnes principalmente, que no hay exhibiciones y que la modalidad sigue siendo la misma, que el examen vale el mismo porcentaje que es todos los semestres y todo eso, por lo cual hasta ahora lo que les había comentado yo, de una cierta proporción para la nota de ayudantía y la otra proporción equivalente a mi asignatura, de lo cual nosotros íbamos a poner 5 notas, de las 5 se borraba una y quedaban 4, más la de ayudantía, se sigue manteniendo eso, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar un poquito el tema de lo que les voy a pedir que hagan. Ojo que este trabajo o guía, como le quieran decir, se va a separar en dos partes. El tema es que no les puedo incluir todo lo que necesito que aprendan porque aún no hemos visto todo el contenido, por lo cual hasta ahora de lo que hemos visto se supone que ya están más o menos en condiciones de poder hacer el tema. ¿Qué van a hacer ustedes? Se supone que ustedes van a asumir un rol de que son un equipo de auditoría y con ese rol que ustedes van a trabajar acá, los contratan para la auditoría y están en la fase de la planificación de la auditoría propiamente tal, ¿ok? Entonces, con esa lógica, si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que para poder planificar una auditoría, primero tengo que entender el negocio y más en concreto, debería entender a mi cliente, por lo cual, eso es lo que yo espero que hagan, no necesariamente, porque no va a faltar el alumno patudo, te imaginas, que lo hagan sería chistoso. No va a faltar el alumno patudo, ¿cachai? Que tome la memoria y copie y pegue lo que dice ahí, pues se supone que en ese punto no hay valor añadido y yo sé que ustedes, alumnos de quinto semestre de la UDP, no están para copiar y pegar, pues ustedes son entes pensantes, no pongo en duda la inteligencia que me han demostrado hasta ahora que tienen. Entonces, con esa lógica, como habíamos dicho, si dentro de la fase de la planificación estaba considerado entender el negocio, lo lógico es que eso lo se van a aplicar, por lo cual, ¿qué van a hacer ustedes?
equipo de auditoría se junta, se ponen en el rol de que un cliente los contrata y para que tengan más información va a ser una sociedad anónima abierta y saben que las sociedades anónimas abiertas están normadas por la Comisión de los Mercados Financieros y la Comisión de los Mercados Financieros exige que las memorias se suban trimestralmente a su página. Entonces, la información la tienen, ¿ok? Bajen la memoria, como no todas las empresas tienen la información al 2019, van a bajar la más reciente que sé que está cerrada y sellada, que es la del 2018, y con esa lógica, ustedes van a hacer primero un resumen ejecutivo con la información relevante que concierne el entendimiento del negocio. Se entiende que si leyeron la sección 315 de la NAGA, la misma sección 315 establece que para entender el negocio, la misma NAGA pone un montón de ejemplos para que se pueda entender. O sea, más que ejemplos pone como un punteo. Dice, para entender un negocio sería bueno analizar X cosa, X cosa, X cosa, X cosa que nosotros lo hemos hablado. Pero con ese concepto ya podrían tener el entendimiento del negocio, ¿ok? Primera parte. Luego, segunda parte, dice evaluar la aceptación del cliente para posteriormente preparar una carta de propuesta de servicios profesionales y el contrato de auditoría. ¿Qué significa eso? Ustedes se entiende que antes de aceptar al cliente, primero se encargaron de entender el negocio, entender el cliente, saber en dónde están parados, y una vez que hagan eso, lo van a aceptar. Si no lo aceptan, van a hacer los reparos del por qué no, ¿ok? Entonces, si por algún motivo no lo van a aceptar, tienen que justificar el por qué bajo la sección 210, de lo cual la sección 210 establece en caso no se acepta un cliente, que lo hemos ejercitado, y si no hay problemas con eso lo aceptan, pero igual tiene que ir justificado en base a la sección 210, ¿ok? Sino que chiste. Ahora, independiente al cliente lo acepten o no, porque si no lo aceptan se entiende que la auditoría queda hasta ahí nomás, no es la idea que el trabajo quede hasta ahí nomás. Entonces, independiente de que su conclusión sea que lo acepten o no lo acepten, vamos a alterar un poquito los principios claves de las NAGAs y se van a encargar de preparar la carta de propuesta. ¿Qué es la carta de propuesta de servicios profesionales? Si leyeron la sección 210 lo van a saber. Es una carta que yo le entrego a mi cliente, de lo cual yo defino qué es lo que voy a hacer, cuánto me voy a demorar, en qué fecha entro, en qué fecha termino y el precio que yo le voy a cobrar en general, ¿ok? Entonces, todo eso lo tienen que hacer ustedes. Yo lo hemos conversado en estas sesiones grabadas y se supone que en la misma sección 210 viene la profundización, por lo cual yo no les voy a entregar algún formato, porque en otras instituciones cuando he hecho esto, alumnos patón me han dicho, profe, envía un formato y nosotros le cambiamos los datos. Cacha, así que chiste. Entonces se supone que para que ustedes lo interioricen y logren entender el concepto, me gustaría que confeccionaran esa carta de propuesta, entendiendo que lo que contiene, la forma la ven ustedes, y posteriormente el contrato de auditoría, ¿vale? Es decir, la cosa que firma el cliente aceptando la propuesta y ya dando puesta en marcha el negocio, ¿ok? Eso. Posteriormente, internamente, el auditor establece la oportunidad, y la oportunidad es cuándo voy a revisar este proceso y cuándo voy a revisar a mi cliente. Y se entiende que esa parte se confecciona con una carta Gantt para que todo el equipo de auditoría sepa de qué manera se va a distribuir esto. Yo me comprometo a enviarles un formato de más o menos los pasos a seguir, de lo cual no es necesariamente que tengan que hacer eso mismo 100%, sino que es para que sepan más o menos el contexto. Se los voy a enviar en la semanita, ¿vale? Se supone que eso es lo que van a hacer. Ahora, ¿cómo van a confeccionar la carta Gantt? Bueno, yo sé que la pueden hacer en Excel o en PowerPoint o lo que sea, pero una pregunta, ¿en el Office 365 tienen habilitado el vicio? No estoy seguro, o el proyecto.
¿Saben eso? ¿Alguien sabe eso? No, vicio ya no, profe. Vicio y Project no. Mm. Changos, ya me meten en un tema. Bueno, entonces se supone que lo ideal era que hubieran aprendido a usar Project, porque Project es una extensión del paquete de ofimática, y se supone que con el Project uno puede hacer cartas Gantt así como poderosas de buena, y el vicio es parecido al Project con la diferencia que en el vicio uno puede hacer diagramas de flujo de datos, puede hacer maquetas, puede hacer un montón de cosas, y entre esas, una carta Gantt. Pero bueno, ahí voy a buscar algún software gratuito para que lo puedan hacer, porque como reitero, lo pueden hacer en Excel o en PowerPoint, pero ya la idea es que conozcan otras herramientas también. Por eso que me gustaría que la carta Gantt la hicieran en otro formato, y con esa misma lógica yo les voy a enviar un tipo de cómo de cuál es la idea de una carta Gantt, porque hasta ahora solamente saben que la auditoría se planifica, se ejecuta y se concluye y con un equipo. Entonces van a ver que la carta Gantt de ¿cómo se llama? Van a ver que la carta Gantt de un equipo de auditoría, o más bien la carta Gantt de un trabajo de auditoría, no solamente considera actividades y tiempo, sino que una carta Gantt de auditoría considera actividades, considera el equipo y considera cuántas horas trabaja cada miembro del equipo en la actividad, y aparte de eso considera el valor UF por cada miembro del equipo. Entonces es muy importante que más o menos sepan eso, ¿vale? Una vez que tengan eso, el punto 4 dice: determinar el alcance de auditoría e indicar bajo un enfoque que cuantificable cuáles son los rubros de los estados financieros que revisará. Aquí voy con esto. Se supone que usted sabe que nosotros hemos hablado harto de este tema del alcance. ¿Y qué es el alcance? ¿Cuánto es lo que reviso? ¿Ok? Se entiende que cuánto es lo que reviso está determinado con la importancia relativa o el umbral de materialidad, como le quieran decir. La importancia relativa es este tema de las formulitas que hemos visto en clase, de lo cual consiste en determinar la materialidad, determinar la importancia relativa de desempeño, el LECTI, y con eso armar parámetros de qué cuentas son las que voy a revisar. Entonces, en esa parte, uno debería tener claro más o menos cuántas cuentas son las que voy a revisar y cuáles son, haciendo un filtro cuantificable. ¿En qué consiste el filtro cuantificable? Simplemente ver los montos que superan mi importancia relativa, porque hemos hablado que existe una, ¿cómo se llama? Un enfoque cualificable de esto, ¿no? O cualitativo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? ¿Se acuerdan que lo hemos visto? ¿Qué pasa, chiquillos? Los noto como cansados, quedaron mareados con esto. Si recién voy en el punto 4 y estamos conversando nomás las indicaciones. ¿Qué pasó? Ay, no van a responder. Así, Rosa, dígame. Habilitó el micrófono, así que yo sé que Rosa va a hablar. Pucha, Rosa, me ilusionó. ¿Y el resto qué opina? O por último, un mensajito en el chat, pues sí. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hasta ahora estamos hablando que en el punto 4 yo les pido el alcance de auditoría, y el alcance de auditoría es qué cosas son las que voy a revisar yo. Y esas cosas yo las puedo hacer bajo un enfoque cuantificable, que es el que hemos visto y es a nivel de estudiante lo más abordable para que se capte el concepto. Y también hay un enfoque cualificable. Entonces lo único que pregunté yo para ver si se acuerdan es cómo yo definía un enfoque cualificable, en base a qué cosa. De hecho lo hemos conversado en clase eso.
Profe, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahí sí, Rosa, muy bien. Ah, entonces no me había Ah, nada ya. solucionado. Era una falla técnica. No, Ya está sí, bien. tenía falla técnica. Profe, lo que pasa es que decía usted hace un rato que iba en el punto 4 y que estábamos como cansados y yo tomé nota ¿Ya? y, y es como, wow, harto. Así como lo Pero, veo pero Rosa, impresionante. ¿no es Sí. algo que no hayamos visto en clase? No, si yo no dije eso, pero igual encuentro que es, por favor, así como harto, no sé. Y quedé en Pero, shock. pero Sí, es como medio largo el trabajo, parece. pucha, Yanina y Nicolás. Pero miren, vean el lado bueno. Si recuerden lo que les comenté al inicio, los que ya llegaron tarde, se los repito. Se supone que si nosotros hubiésemos estado en una contingencia normal, este punto hubiera sido como una especie del trabajo final. No sé si se acuerdan que yo les dije que iba a haber un trabajo grande. Bueno, esto era parte del trabajo grande. El tema es que como no van a haber solemnes, tuvimos que hacer algunos cambios y la prueba 1 va a ser esta, de lo cual esta prueba se supone que es una parte porque posteriormente cuando veamos más contenido, este mismo caso le vamos a ir agregando más cosas. Se supone que con ese punto uno les podría hacer la pega fácil y entregarle una prueba teórica de decir defíname esto, pero si nosotros lo podemos hacer más práctico para que les quede marcado y les quede como wow, yo soy el auditor más pulente que saben, es lo lógico. Pues entonces, ¿quién dijo que esto iba a ser, no digo difícil nivel Dios, pero porque tampoco es física nuclear ni temas de Albert Einstein, pero digamos que tampoco tan sencillo, porque ¿quién dijo que lo fácil es agradable en el largo plazo? Ya, entonces, hasta ahora, en el punto 4, ¿alguna pregunta? Claudio, dime. ¿Para cuándo el trabajo? Ya, aún no los vamos a definir, estamos explicando los puntos y ahí les voy a dar las indicaciones de miembros de equipo y las indicaciones de la fecha de entrega, los parámetros de forma. Ahora, Tengo otra duda. dígame Claudio, ¿cuál es su duda? Si voy desarrollando el ejercicio, yo le puedo ir enviando correos con las preguntas, dudas Pero por supuesto, o alguna observación. pero por supuesto, igual que en el hoyo, ese personaje gordito que a todos decía obvio, es obvio que esperaría a quien hagan esas preguntas. De hecho, para eso andamos. Vale, gracias. A tipo, si tengo que justificar las lucas, así que está bien. Ahora, se supone que el punto 4 es ese. El punto 5 dice presentar un contrato de confidencialidad de la auditoría externa. ¿En qué consiste eso? Nosotros hemos dicho que dentro de las responsabilidades de la administración habían hartos puntos, como que es responsabilidad de la administración tener un adecuado enfoque de control interno, es responsabilidad de la administración tener estados financieros razonablemente correctos, es obligación del cliente, ¿qué otra cosa más? ¿Se acuerdan? Ya, por ahí en inbox alguien dijo, ¿cómo era lo que dijo? Dijo acceso a la información y al personal de la empresa. Eso es. Si usted se acuerda, nosotros hemos dicho que el auditor tiene la facultad de que la administración le facilite toda la información que el auditor pida y todos los temas relacionados con las personas para poderse entrevistar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es con el trato de que el auditor no puede revelar nada de lo que se le informa. Se supone que ahí hay un contrato de confidencialidad porque se entiende que si el cliente le entrega información sensible al auditor y el auditor la filtra, la competencia podría hacer los pedazos y podría hacer quebrar a la empresa. Entonces, por esa lógica, se supone que hay que firmar un contrato de confidencialidad, de que no se revela nada y que, por ejemplo, el auditor no puede hacer uso de la información privilegiada que él tenga. Por ejemplo, imagínense que el auditor resulta que está revisando a, no sé, el club hípico, supongamos,
Y resulta que en la información que tuvo del club hípico, se cree, esto es un ejemplo nomás para que no piensen que es real, se cree que van a comprar unos terrenos de al lado, van a comprar unos terrenos de atrás y van a hacer una discoteca cuando termine la pandemia. Entonces uno diría, ya se van a expandir, por lo cual si se expande el precio de la acción aumenta, entonces podría comprarme hoy día unas acciones de club hípico y cuando revelen esta información al público va a subir el precio y la vendo cara. Eso el auditor no lo puede hacer porque es usar información privilegiada, cosa que los demás en un escenario normal en esta competencia no lo sabían, él lo supo antes, por lo cual el contrato de confidencialidad es la obligación del auditor de no revelar nada de lo que se le informa y tampoco hacer uso de la información privilegiada para beneficio personal, ni para beneficio familiar, ni nada de eso. ¿Ok? Esos 5 puntos es lo que tienen que hacer. Se supone que en estos 5 puntos, uno, una vez que los tenga, no es que la planificación acá termine, van a haber otras cosas más, pero hasta ahora con lo que hemos visto en la materia, ustedes estarían en condiciones de hacer estos 5 puntos, ¿ok? Entonces esa es la parte de fondo. Ahora, su compañero me había dicho si existía la posibilidad de que yo les resolviera dudas y todo. Sí, de hecho sí. Por favor, se los pido, háganlo. Yo sé que ahora estoy un poquito complicado con los tiempos porque tengo harta actividad, pero lo que siempre hago con mis alumnos, por lo menos acá, es responderles los correos. Entonces, alumno que me ha mandado correos, si no se los lo respondo, es porque hago un aviso masivo con el tema y cuando se lo contesto no me demoro más de un día. Con suerte 2, pero en serio. Entonces, si me quieren presentar los avances, denle. Lógicamente que no les voy a dar la respuesta así como concreta, pero sí los voy a ir orientando con algunos conceptos, vamos a ir viendo si andan bien enchufados o no enchufados. Esa es la parte de mi concepto, de mi ayuda. Los temas de forma, ahora, veamos. Los temas de forma. ¿De cuántos integrantes lo que lo quieren hacer? Porque estamos claros que esto no es individual, o sea, nunca tan desgraciado. Cristian, dígame. De 4, 3, 10, 20. Me salió 4 yo creo. Yo voto todo el curso juntos, unidos. Todo el curso un informe. Pucha, no les voy a negar que me haría la pega súper fácil revisar un puro informe, pero así que chiste, po. De profe nos conviene a todos. No pasa nada. Yo creo que de 3, de 4, yo creo que... ¿De 4, profe? Como prudente. Ya, sí, está bien. Me parece excelente. Miren, ustedes son 35 a nivel de lista, no sé si hay... De hecho, creo que son más. O sea, yo el último día presencial que yo les hice clase en el libro eran 35. No sé si ahora se habrá incorporado más gente, se habrá ido más gente, pero para mí son 35. Por lo cual, sí, se supone que es un trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo es de 4 o 5 integrantes, porque igual hay algunos que no pillan equipo y todo. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Máximo 4 o 5 integrantes, pero el mínimo de integrantes son 2, ¿ok? Profe, que me cae todo el curso mal, son todos pesados, hasta la ayudante pesada, me caen todos mal, lo voy a hacer solo. No, mínimo 2. Pero, profe, ¿por qué es así? Ya, porque como docente se supone que no solamente tengo que enseñarles el concepto, o sea, el tema de habilidad dura, sino que dentro de eso tengo que ayudar en su formación como profesional, y eso implica que el trabajo en equipo a esta fecha no es una habilidad blanda que les marque la diferencia, es una habilidad blanda que los ayuda a sobrevivir en el mercado. Nada más que eso, por lo cual es necesario. Y eso implica de que son mínimo 2, ¿ok? Trabajos individuales no se van a revisar.
excepto en el supuesto de que haya sido un equipo y ocurra algo muy grave que provocara que el equipo haya tenido sus falencias y haya, no sé, algo heavy. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, imagínense, no sé, un ejemplo bien extremista y perdonen, imagínense que sean un equipo de 3 y resulta que 2 integrantes se mueren por el COVID. Estamos claros que la persona que quede sola no le voy a decir cómo se murieron sus integrantes de equipo 1-1. No, estamos claros que en ese contexto son las excepciones, pero igual es bueno rayar la cancha. ¿Vale? Ya. Ahora, ese es un punto. ¿Alguna duda con ese tema de forma? ¿Ese punto de forma? No, profe, todo bien. Muy bien. Ya, ahora, lo otro, segundo punto, la fecha de entrega, ¿les parece el viernes 24? No, profe. ¿Te imaginas? Ahí Sábado sería, 25. ¿te imaginas? Ahí sería chistoso. No, si fue una bromita, si nunca, Profe, este viernes no. si era 2 días. una, ¿24 de mayo? si era una bromita, si no era el viernes 24 de abril, ¿te imaginas que hubiera sido chistoso? Era para ver sus reacciones. La fecha de entrega, por lo menos, yo encontraría razonable y aquí tenemos que cumplir temas administrativos, Primero de mayo. tanto ustedes como yo. ¿De qué manera? Patricia, que es mi jefa y es la jefa de ustedes también, me dijo que una vez al mes iba a pedir, ¿cómo se llama? Que tengamos una cantidad de notas en nuestros registros internos, entonces yo podría falsificar eso, pero eso sería inconsecuente a nuestra ética como profesionales, por lo cual dijo que a fines de mayo supuestamente iba a pedir eso y que en esa fecha deberíamos tener a lo menos 2 notas. Entonces, entendiendo finales de mayo, 30 de mayo, donde yo tendría que tener 2 notas con ustedes, yo creo que una fecha razonable para entregar y para ir siguiendo con la materia y darles el segundo, que es la continuación de esto, una fecha razonable podría ser el domingo 3 de mayo, ¿o no? De lo cual lo suban por Canvas. Sí, aceptable. Vale, les decir, tienen 1 semana y media, así que no hay problema. Entonces, Le quemaba, güey. ¿10 días? creo, no sé. Quincena de mayo. Me saliste chistoso, Quirubín. Profe, O podría ser el 6, que ahí serían 2 semanas justas. Mira tú ya. Solamente porque son mi primer curso en la UDP y uno Profe. dice que con los primeros cursos tiene que ser... yo quiero darle regalón. otro argumento. Rosa, dígame. Profe, yo quiero darle otro argumento. Sí, lo que pasa es que nosotros, yo tengo un grupo que aparte de estar en este ramo, tenemos justo también la entrega de otro trabajo el mismo día 3 de mayo. No me Así digas que con... sí. Espérate, ¿eso es con el licenciado Luis Alberto? No, ahí a lo mejor le va a sonar un poco simple, pero es un trabajo de fotografía, pero hay que leer un libro, entonces, un texto y bastante largo, entonces por eso yo ¿El pediría CFG o no, Rosita? sí, esa cuestión. Oh, esa yo la voté. No, Claro, qué paja, entonces yo qué le paja. pediría que por esa razón ojalá nos Y pudiera dar Cristian. unos días más, ¿puede ser? Ya, miren, para que sea 2 semanas justas, 2 semanas. entonces 6 de mayo. Ya, más profe, que eso gracias. sería abusado. ¿Ah? Aquí mandan un mensaje, periodo de renta, profe. Sí, mira, créeme que yo te entiendo harto, Cintia. De hecho, tanto yo como la ayudante que estamos trabajando en equipo, estamos hasta la tusa con renta, así que te entiendo súper bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues se supone que luego nos pagan y somos felices. Así que no hay problema. Ya, el 6 de mayo entonces, es más o menos eso. De lo cual, por temas de tiempo, me gustaría y me encantaría darles clases para poder
cómo avanzar en esto. Lamentablemente, como no se va a poder, la mejor factibilidad, creo yo, de que si tienen preguntas, me manden correo o me manden avance, no tengo problema en eso. La idea sí que en el 6 de mayo esté todo subido y como saben, el reglamento me dice que son 10 días corridos para poder evaluar y ahí la idea es que Profe, estemos felices. Dime. ¿será necesario subirlo por Canvas o mandárselo por correo? Más Mira, fácil. sí, mira, la verdad, como ahora tengo un puro curso nomás en la UDP, que son ustedes, a mí por lo menos me da lo mismo si me lo mandan por correo o me lo suben por Canvas. Y el tema del Canvas es para darle un uso porque siento que no lo hemos usado nada, por lo menos en mi ramo, y parece que los otros profes lo usan más, entonces era por eso. Pero por este semestre, la verdad, si lo quieren subir en Canvas o lo quieren enviar por correo, me da lo mismo. De igual manera, voy a habilitar el portal de Canvas para que lo puedan subir hasta el 6 de mayo. Ojo, hasta el 6 de mayo. Si me lo mandan el 7 de mayo, no lo recibo. ¿Ok? Le respondo el correo diciendo fuera de plazo y chao, los vimos y están amigos como siempre. Por lo menos hay que rayar la cancha porque somos todos amigos y ahí hay que ser explícito. Rosa, O sea, coménteme. 23:59 entonces. Sí. O sea, si lo Gracias. mandan, no sé, a las 12 o a las 12 con un minuto, entendiendo que el internet es medio lento, lo voy a recibir, si nunca tan desgraciado, pero no sé, porque me lo manden el 7 de mayo a las 10 de la mañana, ya como Sí, mucho. A eso voy yo. sí, sí. Ya, profe, Eso es gracias. como la flexibilidad de la importancia relativa, es más o menos eso. Ya, ahora, Profe, dígame. la pregunta del millón. Supongo que los grupos los escogemos nosotros, ¿cierto? Sí, mira, se supone que en otros semestres y en otros lados, para que yo he elegido los grupos, así de malulo. De hecho, si no, pregúntenle al ayudante cómo sufrió con eso. Se supone que en otros semestres se ha hecho eso, dada la contingencia actual de que no se pueden juntar y es medio complicado poder organizarse, por este semestre los grupos lo van a elegir ustedes, pero haciendo el alcance de que si a futuro yo sigo en la UDP, a futuro nos volvemos a ver en otro ramo, y a futuro volvemos a hacer trabajo en equipo, y a futuro no va a haber COVID, o ya sobrevivimos al fin del mundo, ahí sí los equipos los voy a elegir yo democráticamente. Ojo ahí. Pero ¿por qué Cebú, Yamina y Nicolás? Y hasta ahora... Profe, pero Porque, consulta, profe, pregúntele al profe que hizo la tesis cómo le funcionó eso de armar grupos así. Sí, pero es que una cosa es la tesis, pues, te pasaste. profe, consulta, pero es que, por ejemplo, yo conozco súper poca gente de este curso porque yo era de la otra malla. Entonces, como que a mí me va a costar crear un grupo porque no conozco a nadie. Ya mire, Catalina, en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Se supone que el día viernes voy a destinar 5 minutos a preguntar si ya tienen formados los equipos, y el equipo que necesita un miembro más la vamos a incorporar a la vara. Así Ya, que, ya, bacán. ya, ¿más preguntas? Mira, cacha, esta Yanina y Nicolás, tenemos un WhatsApp, por ahí hablamos. Si quieres, deja tu número y te entrego. Ah, no, eso era Y ahí para... también pelamos al profe. Ah, ya está bien, no pensé que me estaban pidiendo el WhatsApp a mí y fue como, inviten algo antes, no, pero ya, ahí ya me quedó más claro que era para Catalina el tema. Ok, Sí. ¿más preguntas? Pero ese es solo de control interno, ¿cómo? No entendí la pregunta, No, Georgina. Gina, ese grupo es de la sección 2, pero por ejemplo hay algunos que solo tienen estadística y lo agregamos. Más que nada es como para comunicarnos más fácil. Ah, pensé que la pregunta era para el profe, pero póngase de acuerdo que me confundo. Ya, pero no ha quedado. Ok, ¿más preguntas hasta ahora? ¿No? Ya.
Entonces, espérenme. Wow, de hecho yo pensé que me iba a demorar poco en esto, pensé que con suerte unos 10, 15 minutos, veo que nos demoramos media hora. Se pasaron, ya. Espérenme, tomémonos un break de 3 minutos, son las 20:58 hasta las 9, y luego de eso a las 9 volvemos, ¿vale? A las 9, ojo, y a las 9 voy a ver materia. Así que, eso. Tómense 2 minutos. Al recreo. ¿Ah? Al Claro. recreo. Entonces, ahora, Profesor, disculpe. dígame, eh, a ti. Espérenme, envié correo. Ya, entonces ahora, les había comentado algo. Se supone que nosotros tenemos que ver como última parte de la unidad 2, porque ya vamos terminando la unidad 2. Se entiende que nos falta ver un concepto que se llama matriz de riesgo, ¿ok? Contextualizando un poquito, se entiende que hasta ahora ustedes solamente saben identificar riesgos, con lo que hemos visto antes en el ramo. Saben identificar cuando un riesgo es inherente, cuando es de control, cuando es de detección. Sin embargo, la pega como el auditor no termina ahí, sino que el auditor también debería ver otras cosas como la causa del riesgo, como la consecuencia del riesgo, como proponer actividades de control si nos contrataran como asesores, etcétera. Nosotros tenemos que ver también ahora, con esa misma lógica, temas de control interno, porque el control interno es la base con la cual yo puedo evaluar los riesgos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora, nosotros hemos hablado harto de control interno, no obstante, así, hemos hablado harto de control interno, no obstante, nunca lo hemos como definido de un tema formal, o lo hemos visto como ordenadito, como estructura, para que les quede claro. Por lo cual me interesaría saber, ¿qué entienden por control interno? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Profe, Carolina. control interno es como yo vigilo los recursos de la empresa, podríamos decir, o superviso, ¿Ya? cómo están utilizando los recursos de la empresa. Yo tengo que controlar cómo lo administro para ver lo que yo tengo y lo que no tengo, y lo que estoy haciendo, y cómo lo estoy haciendo, y si está bien, si lo estoy haciendo bien, y si lo estoy haciendo mal, revisar por qué lo estoy haciendo mal y volver a planificar o volver a ordenar. ¿Algo así? Algo así, ok. Me parece, Profe. ¿alguien más tiene otro comentario? Dime. Yo tengo entendido que cuando se hacen controles, o sea, sí, como controles internos, ¿Ya? es como en sí, como decía mi compañera, vigilar, pero más que nada es como revisar el trabajo de cada área, pero desde adentro hacia afuera, no como de afuera hacia adentro como se hace en auditoría externa. Algo así. Bueno, Algo no así. sé. A ver, veamos. ¿Dónde fue la primera vez que escucharon control ustedes? Ojo, control, no control interno, control, a secas. En la U. Administración. Ya, en administración. Ok. Entonces, cuando tuvieron administración, ahí vieron que existía un concepto que se llamaba el proceso administrativo, ¿no? Y dentro del proceso administrativo, lo más probable es que hayan visto que la primera parte del proceso era planificación y que la última parte era control, ¿o no? Y que la planificación y el control siempre iban de la manito, porque se supone que la planificación es establecer objetivos y el control era definir si el objetivo se había cumplido o si no se había cumplido, el por qué. ¿Estamos claros, no? ¿Eso es lo que vieron ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, que tengo... Ya, está bien. Así lo vieron. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Ahora que ya están un poquito más grandes, van a ver que el control yo lo puedo abarcar de diferentes enfoques, ¿ok? Uno es el famoso control de gestión, que se lo van a escuchar mucho, porque el control de gestión se supone que regula el proceso en sí, ¿ok? El proceso del negocio, la funcionalidad del negocio. Define cómo yo voy a controlar mi estrategia a niveles macro. Pero ¿qué es lo que pasa? Las empresas no solamente funcionan de estrategia, si se supone que la estrategia es el lineamiento con el cual yo voy a funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la estrategia está la parte administrativa, la parte, como comentaban, van por ahí, interna del negocio, la parte de los procesos internos que tiene el negocio. Y eso se supone que está normado por el control interno, ¿ok? Entonces, si nosotros tomáramos el control interno, cabe mencionar un tema súper interesante acá. Se supone que el control interno es un marco, que este marco se encarga de regular o se encarga de proponer una metodología de control en las organizaciones, ¿vale? Me explico. El control interno es aquel control que regula la parte interna, como comentaron brillantemente, del negocio, y en esa parte interna se entiende que yo regulo la administración en sí y regulo lo que se encuentra detrás o que se encuentra como backstage en mi estrategia, ¿ok? Se entiende que hay una metodología que es el informe COSO, que el informe COSO que nace de la comisión Treadway, que dicho sea de paso es la comisión que logró adoptar las IFRS, así que por eso está como muy ligado IFRS con COSO, ojo ahí, y también con las NAGAS y está todo íntegro, ¿vale? Se supone que en el año 92 el comité de las organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway, entre paréntesis COSO, que lo van a escuchar mucho, ¿ok? Que COSO es el comité de las organizaciones patrocinadoras de la comisión, emitió un marco integrado de control. ¿Qué fue lo que hizo? La comisión Treadway habló con un montón de empresas y estas empresas decían cómo regulaban sus procesos internos en base a cómo los controlaban, cómo los regulaban y en cuál era la medida. Se supone que con eso sacaron un marco íntegro, que ese marco íntegro lo hizo PricewaterhouseCoopers como auditora, y se entiende que esa auditora se asoció con la comisión Treadway y sacaron este modelo, ¿ok? De lo cual este modelo ustedes lo van a ver como un cubo, que es este acá, ¿bien? Este cubo, si se dan cuenta, a mí me habla que tiene 3 objetivos de empresa. Pregunta, ¿están viendo que yo muevo un mouse o no? Sí, profe. Ya Sí, profe. Gracias. Entonces sí, mediante esto que estoy señalando acá, se supone que, ¿qué es lo que propone PwC y qué es lo que propone en concreto la metodología COSO o este informe de marco de control interno? A mí me dice que por tendencia las empresas internamente tienen 3 objetivos, ¿ok? 3 objetivos. Tienen objetivos operacionales, vale decir como objetivo operacional las certificaciones que la empresa tenga de calidad, las certificaciones de que sus operaciones escritas se cumplan, establece parámetros de cómo las empresas se pueden comunicar bien, establece todo el orden que debería tener una empresa para que su operación funcione de la mejor manera. También me habla de un objetivo de compliance, vale decir objetivo de cumplimiento. Y el objetivo de compliance, que dice que lo que haga la empresa se tiene que regir bajo la normativa legal que le aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que acá yo digo que hay empresas que tienen leyes que les son transversales, como que, por ejemplo, todas las sociedades chilenas tienen que regirse bajo la ley de la renta y bajo la ley del IVA y bajo el código tributario, porque eso es transversal independiente de la empresa, ¿vale?
pero por ejemplo, si yo armo una empresa, una sociedad auditora, no creo que las sociedades auditoras se rijan bajo la ley de las empresas de seguridad privada, por ejemplo. Entonces van a haber leyes que son aplicables a una empresa y leyes que no le son aplicables a la empresa. Se supone que en el objetivo de compliance yo me encargo de ver primero qué leyes son las que aplican a mi negocio y qué leyes son las que aplican, y una vez que yo vea qué leyes son las que aplican, ver cómo las puedo adoptar y cómo me puedo acoger a ellas y cómo puedo hacer que todo funcione, ¿ok? Ese punto. También tenemos un tercer objetivo que se llama el Financial Reporting o reportes financieros, y esto dice que se encarga de que la información financiera que tiene la empresa sea la razonablemente correcta, ¿ok? Que la información financiera que presente la empresa sea fiable. Y ahí nace el tema de los estados financieros, nace el tema de los presupuestos, nace el tema de todo lo que sea cuantificable y que sea números financieros, la asignación de recursos. Estamos hablando de reportes financieros y eso es el tercer objetivo a nivel de empresa, por lo cual, ¿qué es lo que pasa? Toda empresa internamente que va más allá de su estrategia, va más allá del tema de su misión y visión, internamente para que el negocio funcione de manera ordenada, tiene tres objetivos. Primero, que su operación funcione. Segundo, que sus informes financieros sean fiables. Y tercero, que tenga objetivos de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, con esa lógica, se supone que uno sabe que las empresas tienen esos tres objetivos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, ahora tenemos claro que los objetivos a nivel de empresa son estos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que yo, para poder saber qué objetivos tengo y cómo yo logro alinear a mi empresa para que trabaje congruentemente con el cumplimiento de esos objetivos, es que el informe COSO propone 5 componentes, ¿ok? Que los componentes son estos que se ven en orientación vertical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que las empresas tienen que tener claro cuáles son sus componentes, cuál es la participación que tiene, y si estos 12 componentes funcionan bien, todo esto va a traer como consecuencia que el objetivo funcione bien en base a todas las unidades o departamentos de mi empresa y las actividades que ésta hace. Rodrigo, creo que tenía una pregunta. Dígame. Sorry, el COVID, que me tiene mal. No, ya. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta? No, ya. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Las empresas tienen 3 objetivos y se supone que yo tengo que alinear a todas mis unidades o departamentos, y todas las actividades que yo tengo se tienen que alinear bajo un enfoque íntegro, cuyo propósito es cumplir con esto. ¿Cómo se cumple con eso? Se cumple con unos conceptos que se llaman componentes. Carolina, mira, sí, lo que voy a hacer con esto es que voy a subir pantallazos, porque esta no es una PPT, este es un software que tengo por ahí, y el tema es que estos software no me deja subirlo ni por Google Drive ni por correo. Entonces lo que voy a hacer yo, como les interesa esto nomás, es sacarle un pantallazo y lo voy a subir, pero sí lo voy a enviar. Aparte de esto, se supone que se basa en un libro que se llama el informe COSO, que el informe COSO también se los voy a enviar. Ojo ahí. Ahora, tenemos claro que están los objetivos, están las unidades, están las actividades, y para que esto se cumpla, la empresa tiene que estar alineado en 5 componentes que son estos, ¿ok? Estos se leen de abajo hacia arriba, porque de la médula yo me voy a lo concreto, ¿ok? El primer componente, que se llama Control Environment,
o en español que quiere decir ambiente de control, esa es la médula del negocio. ¿Qué dice el informe COSO en resumidas cuentas? Dice, define el rumbo para medidas de concientizar a los empleados en términos de controles. Son los factores que influyen en la integridad, valores éticos, competencia, autoridad, responsabilidad, es la base para todos los demás componentes del control. Esto significa que yo, empresa, tengo que, en un primer punto, tengo que alinear o tengo que hacer un rayado de cancha. Y ese rayado de cancha, ¿cómo se hace? Estableciendo el orden en mi negocio. ¿De qué manera yo hago un orden? Bueno, primero entregándole un código de ética a mis empleados, que los empleados saben, por ejemplo, que no tienen que robar, que no tienen que irse de tarro con lo que vende en la empresa, que no tienen que pelear con el compañero, que no tienen que amar cagüines, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también hay medidas con las cuales yo logro que mi trabajador funcione bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a mi trabajador, mira, tú tienes tales tareas, eso se llama análisis y descripción de cargos. Se supone que el análisis y descripción de cargos también va como ambiente de control. El organigrama en el cual raya la cancha de cuáles son las funciones, en cuáles son los departamentos de un negocio, también son parte del ambiente de control, y en resumidas cuentas es todo lo que compone la esencia del negocio visto bajo la perspectiva interna. O sea, esto es establecer un orden y dar indicaciones de qué cosa tiene que hacer cada personaje dentro de mi negocio, ¿vale? Eso es el control environment, y se supone que con ese primer componente del COSO, ¿qué es lo que hago yo? Hago o defino el rumbo, defino mi filosofía, defino los principios del negocio para que los trabajadores se sientan alineados con el negocio y que de ahí solamente te crezcamos, ¿ok? Ese es el primer componente que se llama ambiente de control, que si se dan cuenta, son cosas que han visto y que el auditor tiene que ver si el control interno funciona, porque una empresa sin organigrama yo sé que es desordenada. Si es desordenada, yo sé que el estado financiero va a estar mal, y si el estado financiero está mal, ¿qué es lo que pasa? Lo lógico es que la tendencia a que hayan errores sean mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este punto voy rayando y voy analizando cosas, voy viendo mi enfoque, ¿vale? Por eso la sección 315 de la NAGA a mí me menciona, y también sale en la presentación que les nombré yo, que estos 5 componentes participan en ver si yo voy a tomar más evidencia o menos evidencia a la hora de ejecutar mi auditoría, a la hora de llevarla a la práctica, ¿vale? Ese es el primer componente del COSO, que se llama ambiente de control. Una vez que el ambiente de control lo tenemos visto, lo tenemos revisado, resulta que funciona, nos vamos al segundo componente del COSO, que es el Risk Assessment, de lo cual es la evaluación de riesgo, de lo cual esto nosotros hemos visto una parte, y esa parte ahora la queremos profundizar más, ¿ok? ¿Qué dice acá? Evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo es la identificación y análisis de riesgo relevante para lograr los objetivos de la entidad, formando la base para definir las actividades de control. ¿Qué pasa? Dentro de la estrategia, ustedes definieron cuál iba a ser la misión, visión, objetivos para poder cumplir los sueños y toda la parafernalia que se menciona en la administración. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a revelar en mi memoria cuáles son mis riesgos de negocio. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si lo hago estoy entregando información privilegiada para la competencia. Por lo cual, internamente, nosotros tenemos que ver factores que puedan alejarme de mi cumplimiento de objetivos, factores que puedan perjudicar la funcionalidad de mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este componente nosotros tenemos una parte lista. Tenemos identificados los riesgos relevantes para lograr los objetivos de la entidad. Pero ¿qué es lo que pasa? No basta solamente con identificar, basta también analizar el tema del riesgo. ¿Cómo se hace esto? Si yo identifico el riesgo, lo lógico es que una vez que lo identifique, yo vea de dónde proviene, cómo se genera, porque si ese es un riesgo para mí,
es por algo. Por ejemplo, imagínense que yo sea una empresa de asesoría, supongamos, y supongamos que todos los clientes son extranjeros, son puros gringos que tienen negocio en Chile. Un riesgo para mi negocio sería la variabilidad del dólar, la fluctuación del tipo de cambio. Es un riesgo inherente en mi negocio. Pero me van a decir ya, ¿y eso por qué es un riesgo para tu negocio? Entonces, en el análisis yo veo la causa. Causa del riesgo, volatilidad del tipo de cambio. La causa es que este negocio tiene el 100% de sus clientes provenientes de Estados Unidos, donde la moneda funcional es el dólar y el dólar cambia la variedad en Chile. Tenemos la causa, ¿ok? Pero no solamente basta con identificar el riesgo, volatilidad del tipo de cambio, no solamente falta ver la causa del riesgo, vale es decir, que el riesgo está generado por la amplia cartera extranjera de clientes, sino que también yo tengo que ver el efecto que tiene eso en mi negocio. ¿Cuál es el efecto? Que a la hora de confeccionar presupuestos voy a tener desviaciones considerables por no saber si el tipo de cambio va a subir o bajar a un monto exacto. Entonces tenemos el riesgo identificado, tenemos la causa del riesgo y tenemos el efecto del riesgo. Y dentro del análisis también tenemos que ver si ese riesgo es importante, si es perjudicial para mi negocio, si es un problema leve. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese principio? Nosotros tenemos claro que el riesgo se supone que va a ser perjudicial para mi negocio, y en ese contexto yo digo, a ver, ese riesgo es muy grave que exista o es menos grave, no sé. Por ejemplo, imagínese usted estudiante que se le corte el internet en su casa. Entonces, riesgo, no tener internet. Causa, que no pague la cuenta del internet. Efecto, que no voy a poder meterme a internet. Eso es grave en este contexto en el cual usted tiene cuarentena y solamente tiene clases virtuales. Sí, muy grave. Pero en otro momento donde sus clases son presenciales, ¿es muy grave? La verdad que en ese momento no era grave. Es más o menos esa lógica, ¿ok? Pero no solamente tenemos que evaluar los riesgos, sino que ese riesgo evaluado tenemos que proponer soluciones. Y las soluciones o los controles que hacen que el riesgo se mitigue se denominan actividades de control, ¿ok? Y la actividad de control, ¿qué dice? Dice que son políticas o procedimientos que aseguran las directrices de la gerencia. Rango de actividades tales como aprobaciones. Por ejemplo, resulta que el riesgo en la empresa es que cada personaje hace lo que quiere. ¿Cuál es la causa? Que no hay un orden en el ambiente de control. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que me pueden estar robando y no me doy cuenta. ¿Es grave? Demasiado, muy grave. ¿Cómo mitigo ese riesgo? Bueno, estableciendo aprobaciones, o sea, que el trabajador, si quiere hacer una compra de más de 50 lucas, necesita la aprobación del jefe, y una vez que el jefe firme, se hace aprobación, autorización, verificaciones. Por ejemplo, un tema súper simple, que yo tengo un inventario y resulta que del inventario me faltan unidades. Eso es un riesgo. Riesgo, merma o castigo de mercadería inexistente, mercadería que se la robaron. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que gente interna de la empresa tiene malos hábitos. ¿Cuál es el efecto? Una disminución de mi inventario. ¿Es grave? Bueno, si es grave, si yo vendo motores de auto, por ejemplo, que son carísimos. Entonces, ¿cuál sería una medida de control? Hacer inventarios, comparar el inventario físico con el inventario contable mínimo una vez al mes. Por ejemplo, las recomendaciones, revisiones, rendimiento, seguridad en los activos, segregación de funciones, vale decir que si hay un cargo que es medio sensible, le quito las actividades, se las dejo a otro para que no se coluda. Y así sucesivamente, ¿ok? Nosotros como última parte de la unidad 2 tenemos que ver estos dos componentes con una herramienta que se llama la matriz de riesgo, de lo cual la matriz de riesgo en temas de empresa internamente sirve mucho para armar un control interno, pero nosotros como auditores usamos la matriz de riesgo
para ver si el control interno es fuerte o es débil dentro del negocio, y dependiendo de eso, yo voy a ver cuántas cosas son las que voy a revisar y voy a tomar y todo el tema, ¿ok? Entonces es muy importante que tengan presente ese punto. Y eso lo voy a ver en práctica el día viernes, por lo cual el día viernes que yo voy a enseñarles a construir y a confeccionar matrices de riesgo, en ese momento, cuando se pregunten, pero ¿por qué el profe está viendo esto? Es porque la sección 315 de la NAGA a mí me dice que yo tengo que evaluar el control interno de mi cliente para ver si el control interno es poderoso o es débil. Y dependiendo qué tan fuerte o tan débil es su control interno, yo voy a ver cuánta evidencia es la que voy a tomar. Entonces eso se condice con el informe de costo, con estas dos patitas del caballo. ¿Pregunta, gente? Todas las preguntas que quieran de la batería. Muy bien, creo que Carolina. ¿Alguien más tiene preguntas? Ya, ok. Entonces, si no hay más preguntas, chiquillos, bueno, como siempre fue un agrado haberlos visto y hoy veo que hay una ausencia considerable, una verdadera pena. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta por inbox? Dígame, mi correo, a ver. Bueno, mi correo es francisco.leon2@mail.udp.cl. Y ojo que mi mail lo tengo linkeado con mi, ¿cómo se llama? Con mi teléfono, por lo cual a mí me llegan los correos al tiro, entonces cuando me mandan WhatsApp, yo veo que me llegan los correos. Así que los leo. Ese correo lo veo. ¿Más preguntas? No, ya. Entonces, continuamos el viernes y bueno, una pena que hayan venido tan poquito, esperaba que vinieran más, pero y sobre todo en una clase importante como la de hoy, pero como la ventaja es que se sube las clases y la pueden ver siempre, no hay problema con ello. Así que, si no hay más preguntas, chiquillos, fue un agrado haberlos visto como siempre, me alegra mucho tener clases con ustedes y nos vemos el viernes. Les voy a enviar unas cosillas para que puedan subir, ¿bien? Así que un gustazo y hasta el viernes.